Muy buenas noches para todos, el Señor los bendiga. Mis hermanos, quiero invitarlos a Eclesiastés 11:5, por favor, y mientras buscas allí en tu palabra, en tu Biblia, este versículo, permíteme orar por ti. Padre Celestial, yo te pido en esta noche, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos reveles tu palabra, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, que me des la sabiduría para explicar tu palabra, Señor. Y yo te pido que les des el entendimiento a cada uno de ellos, Señor, para que cuando escuchen la palabra entiendan el propósito de este mensaje, Señor, que ellos puedan ser transformados por tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eclesiastés 11:5, la palabra del Señor dice así: ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén y amén. Bueno, a veces no podemos entender los planes de Dios en nuestras vidas. Quizás pasamos por momentos complicados y le decimos: Dios, ¿por qué a mí? Quiero explicarte que los planes de Dios no están hechos para que tú y yo los entendamos, o quizás los entendamos completamente, perfectamente. Él no tiene la obligación de explicarnos con detalle por qué tuviste que pasar por esa situación complicada, por qué te quedaste sin trabajo, por qué perdiste a tu familia, por qué murió tu familiar más cercano, por qué hoy te sientes solo o sola, por qué te han pasado tantas cosas. Él no está obligado a explicártelo. Pero sabes, Dios es tan bueno y tan misericordioso contigo que inquietó mi corazón para enseñarte esto. Y es que yo estaba haciendo una serie de enseñanzas sobre la santidad y el Señor me interrumpió porque sé que hay unos de ustedes que están pasando por este momento donde hay una batalla mental en sus corazones, quizás por su salud, quizás sea su economía, quizás perdieron a un ser querido, quizás ya no tienen su hogar, quizás perdiste la libertad o estás siendo juzgado de algo que tú nunca hiciste. Para ti Dios detuvo mi enseñanza para traerte esperanza y que vuelvas a tener fe en el Dios Todopoderoso. Así que quiero que abras tu mente y puedas entender lo que te voy a enseñar hoy. Hay un hombre en la Biblia que pasa por una circunstancia peor de lo que tú y yo podemos haber vivido en toda nuestra vida. Y hablo de Job, un hombre apartado del mal, un hombre que buscaba a Dios y pierde todo. Y él empieza a pelear, a llorar, a suplicar, mejor dicho, hasta hacer berrinche para que Dios venga y le hable y le diga: por esto y esto pasaste. Y sabes, este libro de Job tiene 42 capítulos y en ninguno de ellos el Señor desciende a hablar y decirle: Job, yo me equivoqué, o quizás le diga: lo que pasó es que tenías que pasar por esto y esto. No, Él nunca se lo explica, Él nunca se lo da a entender. Pero ¿sabes? Dios te ama tanto a ti que Él te revelará hoy por qué estás pasando por estas situaciones. Y quiero explicártelo de esta forma, con varios ejemplos que te voy a dar. Y quizás hoy entiendas un poquito, pero cuando estés delante de Dios vas a entender completamente por qué tuviste que pasar por esta situación. Eso mismo le debió haber pasado a Job. Así que quiero explicarte paso a paso con varios ejemplos. Así que el primer ejemplo es el rey de Siria. Este hombre buscaba matar al rey de Israel, así que había generado un plan para matarlo. Y la idea del plan de él era que cuando el rey
saliera de su pueblo, de su ciudad, cuando estuviera más desprotegido, él iba a mandar sus soldados para que lo mataran. Pero cada vez que se enteraba que el rey salía de su palacio y tenía que salir fuera de la ciudad, colocaba a sus soldados en el camino, pero Eliseo iba antes al rey y le decía: no vayas por ahí porque te está esperando el ejército del rey de Siria y te va a matar, ve por tal camino. Así que lo intentó varias veces y no pudo hacer nada, y se molestó tanto que dijo: ¿me lo revelaréis? ¿Quién es el espía que le está diciendo todo al rey de Israel? Y uno se levanta y le dice: no, mi señor, es que en Israel hay un profeta, Eliseo, y todo lo que tú hablas en tu recámara más secreta, Dios se lo revela a él. Así que él dijo: tráenmelo. Y se va todo este ejército en la madrugada. Y cuando se levanta Jesse, que es el servidor de este varón de Dios, de Eliseo, ve que están rodeados del ejército de Siria y se asusta, y Eliseo sale y le dice allí en el capítulo 6 de Segunda de Reyes: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Jesse dice: ¿cómo así? Así que Eliseo pone su mano sobre el rostro de este hombre, ora y lo quita, y ve muchos caballos, hombres de a caballo, y él se asusta al ver tantos huestes celestiales rodeando a este hombre. ¿Sabes? Aquí tú ves dos hombres con dos pensamientos diferentes. Jesse, que no tenía confianza en Dios, llorando, asustado, quebrantado porque los iban a matar, porque los venían persiguiendo a ellos. Por el otro lado estaba Eliseo, un hombre con un corazón rendido a los pies de Dios, que confiaba en Dios y sabía que esto era para la gloria de Dios. Así que Eliseo ora y todos los hombres que estaban allí quedan ciegos y los lleva hasta el centro del territorio de los israelitas y los convierte en prisioneros. Por un momento, después los soltó para que ellos fueran y le dijeran al rey de Siria lo que había sucedido. ¿Sabes? No solamente le pasó a él eso. Hay una historia que me gusta leer en la Biblia porque me estremece muchísimo, y es la historia de Noé, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra en Génesis que Dios le cuenta a Noé, porque era un hombre justo, lo que él iba a hacer, y es que iba a traer un diluvio a la tierra y que iba a caer tal lluvia sobre la tierra que le iba a inundar e iba a ahogar todo mundo, tanto hombres como animales, a causa del pecado de estas personas. Y este hombre se le encomienda tres cosas. Uno, crear un arca muy grande en cedro, más grande que el Titanic. Dos, que después de que terminara de hacer el arca, llevara dos animales, macho y hembra, por especie dentro del barco para que se salvaran esa especie. Y tres, que mientras hiciera esto iba a predicar la palabra de Dios para los que creyeran. Pero cuán tan difícil debió haber sido para él explicar que iba a caer del cielo una lluvia que no iba a parar y que se iba a inundar la tierra. Y tú me preguntarás por qué. Bueno, la palabra de Dios dice que en ese tiempo no llovía, sino que un vapor subía de la tierra y regaba las plantas. Es decir, nunca se había visto un diluvio, nunca se había visto una lluvia ni siquiera. En este momento tú y yo hemos visto miles de lluvias, pero para Noé y para su generación nunca habían experimentado ni siquiera una llovizna. Así que era muy difícil para todo el mundo entender lo que este hombre decía.
Y él predicaba del arrepentimiento y les decía: tengan cuidado porque va a caer del cielo agua. Y la gente le decía: este hombre está loco. ¿Sabes? Si este hombre no hubiese sido un hombre de Dios, quizás no hubiese predicado, no hubiese hecho un arca, no hubiese buscado los animales por pareja para salvarlos. Y esto suena un poco raro si tú lo piensas, si fueras Noé o si fuera uno de esa generación. Era raro, pero él hizo algo que hizo también Eliseo, y es que ellos confiaban en Dios. Su confianza era tal que no tenían miedo a lo que tuviesen que pasar. A él no le daba pena predicar y que lo vieran como un loco. Este tipo está loco, los años le entraron mal, quizás le debían decir. Quizás él mientras predicaba la gente se burlaba, pero este hombre confiaba en Dios y en su palabra. Así que a mí la historia de Noé me impacta por esto, porque como te dije, no había lluvia en ese momento, era un rocío que subía, así que era muy difícil predicar este juicio de Dios a los hombres, pero él confiaba en Dios. Hay otro hombre que me impacta y es del que empezamos a hablar, Job. Este hombre pierde sus territorios, todas las tierras que tenía, pierde todo el ganado de todo el tipo de especies que tenía, pierde el oro y la plata y sobre todo pierde a sus hijitos, sus 7 hijos y sus 2 hijas. En un solo día perdió absolutamente todo. Así que él rompe sus vestiduras en señal de luto y empieza a sufrir. Y Satanás viene y le trae una enfermedad que lo convirtió en una llaga desde la cabeza hasta los pies. No se podía rascar con sus uñas, quizás no tenía, porque dice la palabra que se rascaba con un tiesto. Así que este hombre lo pierde todo en un solo día, y ese mismo día la única persona que le quedó viva fue su esposa. Ella se acerca y le dice: maldice a Dios y muere, en vez de ayudarlo. Y tú dirás: ¿por qué? Eso mismo le pasó a Job. ¿Por qué? ¿Yo qué hice para merecer esto? Yo no sé qué estés pasando tú, pero así como Job, tú dirás: ¿por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? ¿Por qué perdí a mis hijitos? ¿Por qué mi familiar murió? ¿Por qué me quedé solo en esta tierra? ¿Por qué estoy siendo juzgado por algo que no hice? ¿Por qué toda mi familia se volteó sus espaldas a mí cuando más los necesitaba? ¿Por qué mi mujer me dejó? ¿Por qué me quedé sin trabajo cuando tengo tantas deudas en este momento? Y sabes, eso mismo se preguntaba Job, como te contaba al principio. Él sufría y peleaba y le decía: Señor, revélame, háblame, porque yo soy justo. Y sabes, me encanta la respuesta de Dios. En Job 38, Dios le dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas, si lo sabes? ¿Sobre qué está fundado sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declárame si sabes todo esto. ¿Quién le da de comer a las aves del cielo? ¿Conoces las medidas? Y le hace varias preguntas. Así que Job, al escuchar que Dios le dice esto, guarda silencio y queda callado. Así que desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, Dios le hace muchas preguntas y él no puede responder. En ese momento él se da cuenta y él llega a tener un entendimiento que tú y yo deberíamos tener.
y es que entiende que debe confiar en Dios, sin importar qué esté pasando, sin importar su situación, su lamento y su lloro. Él entiende y empieza a confiar en Dios y le dice: yo conozco que tú todo lo puedes y que aún no hay pensamiento que pueda esconder de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no puedo comprender. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Así que este hombre se arrepiente de estar pidiendo una explicación a Dios por lo que está viviendo, por lo que está pasando, y dice: perdóname, no, ya entiendo que no debo pedir explicaciones tuyas, no tengo que saber por qué, solo debo confiar en Dios, solo debo aprender a confiar en su palabra. Así que quiero que aprendas a confiar en Dios, quiero que entiendas esto. La palabra de Dios dice: el que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Debes aprender a confiar en Dios. Yo sé que no es fácil, yo sé que es bastante difícil entenderlo, pero quiero explicarte qué es confianza. Es la esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Es la seguridad que se tiene en alguien. Es la fe, la confianza, la certeza de que lo tendrás. Es como decir fe. Así que debes tener fe de que Dios te sacará de esa situación. La palabra de Dios dice que Dios no dejará para siempre caído al justo. Así que prepárate, porque Dios tiene un propósito en todo lo que estás pasando. La palabra de Dios en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a un propósito son llamados, porque los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que también predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso mismo le dijo Eliseo a Giezi: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Con ellos está la mano de carne, pero con nosotros está Dios. Y sabes, yo no sé qué estés viviendo tú en este momento, pero sí sé que Dios hará cosas nuevas en tu vida si solamente confías en Él. Confía en Él, confía en su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Yo no sé qué estés viviendo hoy, como te lo he dicho en toda la enseñanza, pero sí sé una cosa, que si tú confías en Él, no tendrás más sufrimiento, porque Dios se revelará a ti. Confía. La palabra de Dios en Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es abandonarte, es dejar que Él tome el control de tu vida. Nosotros nos acostumbramos a siempre tener el control, a que todo funcione a nuestra forma, pero no es a nuestra forma, es a la forma de Dios. Yo no sé qué estés viviendo, pero sé que Dios está permitiendo esto para que tú seas transformado, porque y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que estás viviendo será para tu bien, será para tu transformación. Serás convertido en un hombre sabio, una mujer prudente. Así que prepárate, porque si estás pasando por una situación difícil, hoy es el día de tu liberación. Hoy es el momento en que tienes que confiar. Aprende a confiar en Dios. Si confías en Dios, Dios te levantará y te hará volar como las águilas, y subirás y serás como las águilas. ¿Sabías
que las águilas son los mayores depredadores de los cielos? Ellas tienen un pico muy filoso, curvado, que atraviesa cualquier tipo de piel, pero también tienen unas uñas gigantes, filosas, que son capaces de agarrar cualquier tipo de animal. Hay videos, si ustedes buscan en YouTube, donde las águilas cogen corderos, animales grandes, y se los llevan. Pero estos grandes depredadores, cuando vuelan bajo, les llegan unas aves y se les suben en sus espaldas y empiezan a picotearlos. Estas aves son los cuervos, empiezan a picotear. Así que las águilas no se preocupan por los picoteos que tienen. Lo único que hacen es empezar a elevarse al cielo, a subir hasta que los cuervos se quedan sin oxígeno. Y si no se sueltan a tiempo, van a desmayarse. Las águilas no pelean con cuervos. Y eso eres tú, un águila. Muchas veces cuando estás en momentos difíciles empiezas a volar bajo. Empiezas a volar bajo y se te empiezan a pegar las preocupaciones, las dificultades, los temores, los miedos, lo que va a pasar conmigo, mis enfermedades, y empiezas a sentir el picoteo de estos enemigos tuyos, de estos cuervos en tus espaldas. Lo que tienes que hacer es lo mismo que hacen las águilas, no fijarse en los cuervos, porque ellos no van a desgastarse peleando con los cuervos. Lo que hacen es elevarse hacia el cielo, confiar en Dios, elevar tu pensamiento a las alturas en el Señor, y Él mismo hará que tus enemigos caigan de tus lomos, de tus espaldas, que no puedan soportar el lugar en donde estás, que estás en un lugar más alto que esas dificultades, que esas preocupaciones, porque confías en Jehová, porque confías en Dios, porque tu confianza no está puesta en un hombre, no están puestas en tus ingresos, no están puestas en tu vida, no están puestas en tu empleo. Están puestas en las manos de Dios, y cuando aprendes a confiar, esos cuervos empiezan a caer, se empiezan a desmayar. No vas a desgastarte peleando, pensando. Lo único que vas a hacer es confiar en Dios, y eso es lo que tienes que hacer a partir de hoy. No tienes que saber exactamente por qué tienes que pasar esto. Solo tienes que saber que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Tengo una palabra para ti hoy. Dios me la dio antes de terminar esta enseñanza, así que la coloqué. Y es para ti que estás pasando por este momento difícil. Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Tú eres un justo, te irá bien, solo confía, no te preocupes. Estás pasando momentos difíciles, tranquilo, te irá bien, dice la palabra de Dios. Eres un águila y estás volando bajo, tienes que elevarte. Así que hoy te impulso a que te eleves en el nombre del Señor Jesucristo. Y si tú quieres elevarte, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor, como lo hizo Job. Job se arrepiente y le dice: conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hablaba lo que no sabía y de oídas te había oído. Así que él se arrepiente y le pide perdón a Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer: arrepentirte, porque has estado volando muy bajo y tú eres un águila. Tienes que volar a alturas para que no te ataquen estos enemigos. Tienes que aprender a confiar en Dios. Si no estabas confiando en Dios, tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios
y volver a confiar. Así que quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy te pido perdón porque no he confiado en ti, Señor. Perdóname porque mi falta de confianza ha hecho que los cuervos se suban sobre mí y piquen y me dañen, Señor. Te pido perdón, Señor, porque los cuervos del temor, del miedo, de la angustia, de la tristeza, del asosiego ha venido sobre mí a picotearme, a traer pensamientos que no son tuyos, Señor, a robarme en la fe, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, y te pido que me eleves a alturas contigo, Señor, en confianza, Señor. Quiero aprender a confiar en ti. Perdóname por mis pecados y hoy me vuelvo a ti y te pido perdón por todos mis pecados y por mi falta de fe en ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quiero que sepas que si tú hiciste esta oración con todo tu corazón y te arrepentiste, a partir de hoy vas a tener una relación nueva con Dios, una relación que pase todo entendimiento y vas a tener más confianza en Él después de pasar esta prueba. Ahora, quiero pedirte un favor, dame tu like, con esto llegaremos a otras personas que estén necesitando esta enseñanza como tú la necesitabas. Te voy a pedir que la compartas a todos tus conocidos, guíalos, llévalos, enséñalos. Esta es la posibilidad que tienes para evangelizar. También te voy a pedir que si tú no te has suscrito, te suscribas y actives la campanita. Con eso sabrás cuando llegan nuevos mensajes. Si quieres dejarme tu testimonio o pedir consejería, en ese número de WhatsApp puedes hacerlo. Yo te estaré respondiendo. Mis hermanos, espero que pasen una feliz noche. Dios los bendiga.